Olá pessoal, estamos no Portal Aduaneiro, meu nome é Rosaldo Trevisan e hoje a gente vai apresentar o livro Tributação Aduaneira do professor Germán Pardo Carreiro. O professor Germán Pardo Carreiro é doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha, é autor de diversos livros sobre o direito aduaneiro, organizador de diversas obras internacionais sobre direito aduaneiro. Ele é membro e diretor do Centro de Estudos Avançados de Legislação Comparada da Academia Internacional de Direito Aduaneiro, é coordenador do curso de pós-graduação em Direito Aduaneiro da Universidade de Rosário, na Colômbia, e é um autor que, além de publicar e pesquisar sobre direito aduaneiro, também advoga nessa área na Colômbia. Professor Germán, sea bienvenido al Portal Aduanero. Gracias, doctor Rosaldo Trevisan. Muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes. Empezando nuestra conversa, me gustaría de que se pudiera resumir el libro Tributación Aduanera en unos 5 minutos, si fuera posible, para nosotros, para que tengamos una idea del contenido de esta importante obra sobre derecho aduanero. Bueno, profesor, la obra Tributación Aduanera, digamos que la primera característica que vale la pena destacar de ella es que en buena parte responde a mi trabajo de tesis doctoral para optar por el título de doctor en la Universidad de Salamanca. Es un trabajo de investigación en el que se invirtieron más de 7 años en un tema que, siendo un doctorado en Derecho Tributario, quería variar un poco el contenido a mirar un tema que hacía mucho tiempo no se miraba desde la óptica científica, y es el que hace referencia al de los tributos al comercio exterior de mercancía. El tema se trató sobre todo por autores europeos mientras no existió el mercado común y luego la Unión Europea. Pero ya con la Unión Europea, inclusive desde mucho antes, ya desde que Europa empezó a trabajar en su comunidad económica, el tema pasó a segundo lugar y de una u otra manera se volvió algo técnico y perdió un poco de relevancia desde la óptica científica. Escritos como los que en su momento hicieron Hensel o en Italia Giannini, Berlini, Vanoni, son ya referencias que van básicamente a la primera parte del siglo XX y casi hasta 1960. Yo quise retomar el estudio del tema de la tributación aduanera porque entiendo que el comercio exterior es una actividad de las más comunes hoy por hoy y que está para no desaparecer. Es decir, el comercio exterior nos acompañará de aquí al resto del tiempo de la humanidad. Es lo que pienso yo. La humanidad es cada vez más global y dentro de eso pues está el control del traspaso de fronteras, que es importante para todos los países, y con el control el cobro de tributos aduaneros. Tributos que para algunos países son muy importantes, para otros no tanto, pero que de todos modos representan alguna importancia. Un dato curioso, países como Estados Unidos que no recurren a los tributos aduaneros para efecto de obtener unos grandes recursos de aquellos que son necesarios para financiar al fisco, sí recurrieron durante la época del presidente Trump, es decir, hace muy poco tiempo, al uso de los tributos como arma para anteponerla a China, para anteponerla a la Unión Europea, inclusive como arma con una condición diferente a la de política económica, como por ejemplo para decirle a México no reciba más migrantes al sur de su frontera, o si los recibe no los deje pasar, porque si no voy a agravar sus operaciones de comercio exterior. Y México simplemente tuvo que ceder, teniendo en cuenta que la economía mexicana depende en un porcentaje muy importante de la economía de los Estados Unidos. Este libro como tal, a mí me enorgullece pensar que tiene prólogos como mi maestro, el director de tesis, que en paz descanse,
don Eusebio González García, uno de los grandes tributaristas del siglo XX. Hablando de los tributaristas del siglo XXI, tiene un prólogo de mi director de tesis, que es hoy por hoy un profesor muy aclamado a nivel, por lo menos, hispanoamericano, el doctor César García Novoa. Tiene el prólogo del quien ha sido mi maestro, la persona a quien más le debo la ayuda en todo el tema aduanero, que siempre ha compartido de manera completamente abierta, generosa su conocimiento, el profesor Ricardo Javier Basaldúa de Argentina, y tiene incluso un par de prólogos de dos profesores colombianos importantes, los doctores Rogelio Perilla Gutiérrez y Ramiro Araujo Segovia. El libro en su estructura es muy sencillo, es buscar qué es el derecho de aduana sobre todo. Si bien refiere también al IVA, ante todo el estudio se centra en determinar lo que es hoy por hoy el derecho de aduana. Toma las bases históricas que se tenía sobre el tema hasta llegar a lo que actualmente se puede entender que es el derecho de aduana y terminar calificándolo como un típico impuesto a las importaciones, así sea un impuesto que no solamente en el caso colombiano, sino en muchos casos, se rompe ese viejo principio de reserva de ley desde el punto de vista que quien establece por lo menos uno de sus elementos, que es la tarifa, es el Ejecutivo o son los gobiernos, dado que el derecho de aduana, más que para hacer política fiscal, es para hacer política económica, política de aquella que llamamos para fiscal o económica, regular con los tributos el ingreso o salida de determinada mercancía que en un momento determinado le pueda interesar a un territorio aduanero específico. Ahora, es un libro de derecho comparado, es un libro de doctrina, es un libro que toca todo lo que en 7 años logré investigar, por lo menos en fuentes latinoamericanas, incluyendo dentro de esas fuentes también las hispanoamericanas, las italianas, hasta donde pudo llegar mi investigación, traté de demostrar cuál era el estado del arte de los tributos aduaneros. Y es un libro que, a pesar de que fue escrito en el 2009, creo que sigue vigente porque lo que se dice es básicamente un estudio de la naturaleza del mismo. Considero que el libro sigue vigente y de hecho fue el que me hizo conocer en todo el mundo porque lo puedes leer tú en Brasil o lo pueden leer en Argentina o se puede leer en México o se puede leer en España y el lenguaje es para todos un lenguaje que sigue siendo actual, que sigue siendo válido. Profesor Germán, continuando nuestra conversación respecto a tributación aduanera y al conjunto de su obra respecto a derecho aduanero, miramos en su obra que existe una fuerte influencia tanto del derecho internacional como del derecho comparado. Esta influencia del derecho internacional y del derecho comparado también afecta la legislación colombiana. ¿De qué forma la legislación colombiana en general es afectada por el derecho aduanero internacional y el derecho aduanero comparado? Bueno, profesor Rosaldo, sí, efectivamente la base de mi obra es el derecho internacional y el derecho comparado. Entre otras cosas porque el fenómeno de importación y exportación es un fenómeno mundial que ocurre entre territorios aduaneros. A veces son más grandes que los países, como ocurre con la Unión Europea, por ejemplo, donde el territorio de la Unión es el territorio de 27 países. Y el derecho comparado debe reflejarse cada vez más, a mi juicio, en el derecho multilateral, en el derecho de la Organización Mundial de Comercio, en el derecho de la Organización Mundial de Aduanas. De hecho, tenemos en materia aduanera fenómenos que no existen en otros ámbitos jurídicos, como por ejemplo pueden ser instituciones tales como el convenio armonizado, el convenio armonizado de asignación y codificación de mercancía, que es el código universal de las mercancías, es la nominación y la clasificación de las mercancías que siguen más de 200 países en el mundo, que en términos económicos suponen más del 98-99% del comercio mundial. Tenemos institutos como el Código del Valor de la OMC,
que por lo menos seguimos los 164 países miembros de la OMC, dentro de los cuales están las mayores economías del mundo, incluyendo dentro de ellas, por supuesto, así sea otro régimen económico, a la China, pero por supuesto están los Estados Unidos, está la Unión Europea, estamos básicamente todas las naciones latinoamericanas, etcétera, 164 países, para con ese código establecer la forma de valorar la mercancía, establecer la magnitud o parámetro del hecho imponible de la misma forma a través del mecanismo del precio realmente pagado por pagar en todos los países del mundo. Ya a un nivel un poco menor, pero también de gran influencia, digo menor porque no está suscrito por todo el mundo, está el convenio de Kioto para la armonización y simplificación de regímenes aduaneros de la Organización Mundial de Aduanas. Antes, realmente el verdadero nombre es Consejo de Cooperación Aduanera. Documento que sirve para que los países tomen como base las propuestas que allí se hacen para tratar de uniformar o por lo menos armonizar los regímenes aduaneros, todos con la idea de facilitar el comercio internacional de mercancía. ¿Qué pasa con Colombia? Colombia no es ajeno al sistema armonizado de asignación y codificación de mercancía, es ley de la República, se sigue tal cual se tiene que seguir por todos los demás países. Tampoco es ajeno al Código de Valoración al ser miembros de la OMC del año de 1995, es una ley del año 94, pero que empieza a regir en el año de 1995. Si usted mira en la legislación colombiana en esos temas de sistema armonizado o en el tema de base imponible de los derechos de aduana, encontrará que la norma que tiene principal jerarquía es precisamente en materia de clasificación de la mercancía, el convenio del sistema armonizado, en materia de la valoración de la mercancía, el código del valor de la OMC. Se ha querido seguir siguiendo también los lineamientos de la CAN, lo que dice el convenio de Kioto para la armonización y simplificación de regímenes aduaneros. Sin embargo, ahí la tarea no la hemos hecho muy bien. Todavía aplicamos una legislación que es anterior, por llamarla de alguna manera, a lo que es el sistema armonizado. Se trató de reformar en el año 2016, se dijo que no se podía aplicar por la falta de unos sistemas informáticos lo suficientemente fuertes que sirvieran para aplicar bien el sistema del código del convenio de Kioto o lo que se sacó inspirado en el convenio de Kioto. Hoy, 2021, seguimos con la legislación que casi que nos regía desde el año de 1999, la cual tiene grandes falencias. Esperamos que cuando tengamos ya el sistema tecnológico podamos obtener una legislación mucho más nueva, mucho más acorde con los movimientos que en este momento se están presentando en todo el mundo, donde hay una filosofía completamente diferente. El control sigue siendo, pero control con facilitación. La facilitación supone confianza, confianza en el operador. Uno de los pilares del nuevo sistema es el pilar aduana-empresa, que supone la colaboración entre la aduana y la empresa. En países como Colombia o específicamente en Colombia, eso todavía es un hecho un poco difícil y lo vemos con el desarrollo de la figura del operador económico autorizado, que es todavía muy incipiente debido a que no se ha logrado esa confianza entre las instituciones y las empresas que se dedican al comercio exterior. Perfecto. Hoy no existe más la posibilidad de vivir aislado. La legislación internacional no es una opción, es una necesidad, ¿sí? La segunda pregunta es respecto a un tema y que para mí es impresionante, no solo su producción académica individual, sino su posibilidad de agregación de los principales autores de derecho aduanero en el mundo en obras que ha organizado en los últimos tiempos, empezando por 2009 con el derecho aduanero en el siglo XXI, después en 2014 con los acuerdos internacionales, después en 2015 con dos obras, una de origen de las mercancías, una de valor
aduanero de las mercancías, y más recién ahora en 2020 con el tomo 1 y el tomo 2 de Derecho Aduanero, que creo que es una de las obras más importantes que tenemos en la historia de Derecho Aduanero. Entonces, es responsable por una impresionante capacidad de organizar los principales autores de Derecho Aduanero en el mundo en obras colectivas. Y aprovecho la oportunidad para te preguntar si estás trabajando en algún nuevo proyecto en ese sentido. Bueno, respecto de lo primero, sí, digamos que cuando yo comencé a escribir era muy poco lo que existía en obras sobre derecho aduanero. Había mucha inquietud, pero había que catalizar esa inquietud que tenían muchos autores. Tuvimos una persona supremamente importante que nos hizo poder o tener la capacidad de aglomerar recursos, que fue el doctor Andrés Rode Ponce, el presidente de la Academia Internacional de Derecho Aduanero, porque fue al que nos puso a todos exactamente en el mismo lugar, nos puso en contacto, nos puso cerca. Ya después, por mis propias, digamos, inquietudes desde el punto de vista intelectual y de pronto pensando un poco en mis alumnos y en la falta de bibliografía que ellos tenían en un tema que durante mucho tiempo se ha visto como algo técnico. Yo siempre quise sacarle la parte científica, la parte general, la parte que nos reúne a todos, que lo hace una rama del derecho y no una herramienta simplemente de información en formularios o algo por el estilo. Entonces empecé a contactar diferentes autores, empecé a mirar diferentes temas como tratando de obtener textos que sirvieran básicamente para los alumnos. Hoy debo decir que primero ya no solamente yo creo que en todo el mundo nuestro latinoamericano, sé también que está en el mundo australiano, en el mundo alemán, pues en los ámbitos europeos o por fuera de Europa como el australiano, esas ideas de estudiar el derecho aduanero. Entiendo que también en Rusia y en Polonia hay escritos muy importantes sobre la materia. Digamos que faltaba que nos uniéramos un poco los autores para producir textos que pueden ser importantes para todos nosotros. Yo lo único que he tratado de hacer es, con el beneplácito y con la confianza de mis amigos, los otros profesores como usted, doctor Rosaldo, que también ha participado en muchas de esas obras, tratar de captar el interés de todos los profesores para que sigamos escribiendo, que es un oficio de aquellos como lo es la academia en Hispanoamérica, que se hace simplemente por convicción, por gusto, porque se quiere, no hay detrás de eso una motivación de carácter económica. Por ninguno de estos textos nos han pagado prácticamente nada y nunca fue tampoco la idea era producir los textos para que vayan sirviendo de horas de consulta, que repito, ya son hoy algunas dentro de las muchas otras que existen, porque pues en muchos países vemos que hay autores o hay proliferación de autores y proliferación de obras de materia aduanera que hace un tiempo o no existían o no se conocían, y me estoy refiriendo hace poco tiempo. Sí tenemos un proyecto en el que estamos trabajando que de manera general se denomina Ilícitos Aduaneros y que comenzó siendo un texto para presentar lo que ocurría en Colombia, pero me dio la idea de llamar a profesores internacionales pensando que no iban a responder porque pues, el tema podían verlo como muy colombiano. Y resulta que hoy por hoy podemos tener una obra con 35, 36 autores ya confirmados, ya con trabajos realizados que están básicamente todos en par académico, donde seguramente va a salir una obra de derecho comparado sobre el tema de los ilícitos, de las infracciones, que puede ser muy interesante, sobre todo en la medida en que en materia comparada el tema ha sido muy poco tratado. El mismo convenio de Kioto y las organizaciones internacionales, y uno lo ve mucho en los acuerdos, tratan de decir el tema de las infracciones y de las sanciones. Podemos concordar cuáles son las infracciones, pero las sanciones usted es autónomo en proponerlas.
Hay normas que nos dan pautas como el GATT de 1994, como el Acuerdo de Facilitación del Comercio, pero se sigue permitiendo a los países que ellos sean los que impongan las sanciones. De pronto es hora de que miremos un poco más coordinadamente, teniendo en cuenta que son operaciones de comercio internacional que afectan más de un solo país, cómo se sanciona una conducta, además para evitar que o en ningún país se sancione o en los dos se sancione de la misma manera, presentándose figuras que evidentemente se quieren evitar y buscando un beneficio para todos en el mundo del comercio internacional, que como usted muy bien lo decía y lo dice la Corte Constitucional colombiana, pensar que podemos actuar sin estar en el mundo internacional es un ostracismo, o sea, es una posibilidad que realmente no se tiene. Ya las fronteras no se pueden cerrar, la globalización es un hecho y nos toca aprender a vivir en él. Perfecto, gracias, profesor. En ese escenario tenemos algunos desafíos, sí, algunos desafíos, no solo para nosotros que ya estudiamos derecho aduanero hace algún tiempo, sino también para los estudiantes que están ahora empezando a dar sus primeros pasos en el camino del derecho aduanero. Entonces, la pregunta final que te hago es justamente una solicitud de un mensaje, de una de un consejo a los estudiantes de Derecho Aduanero de Brasil y de otros países también, ¿qué necesidades identifica? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los temas que piensas que deben ser muy importantes para los actuales estudiantes de Derecho Aduanero? Bueno, comenzaría por decir que el estudio del derecho aduanero le compete a todos los que trabajamos en la materia. Es decir, sé porque lo conozco, conozco su trayectoria, que usted ha sido una persona no solamente muy estudiosa, sino que está en el medio aduanero. Sin embargo, supongo que le puede pasar muchas veces lo que me pasa a mí, y es que se da uno cuenta, se percata que todos los días algo tiene que aprender, porque el mundo va avanzando, las cosas cambian y la forma como las vemos también cambia. Entonces, lo primero que diría yo es el estudio del derecho aduanero, como de cualquier otra rama del derecho y en general como cualquier otra cosa, es como una tarea que creo yo no se acabaría mientras nosotros vivamos, mientras nosotros queramos dedicarnos a esa materia. Ahora, las personas que están estudiando derecho aduanero, yo manejo un posgrado importante en América Latina, me atrevo a decir, porque traigo profesores como usted, doctor Trevisan, y a profesores de Argentina, y a profesores de México, y a profesores de España, y a profesores de Perú, y etcétera. Es decir, tratando de mostrar que el tema no se puede mirar simplemente sobre la óptica de la legislación nacional, porque es un tema que nos incumbe, que nos atañe a todos los países. Es decir, con mi poco conocimiento de Brasil, diría, para poner un ejemplo, que el derecho aduanero no se va a presentar entre operaciones de intercambio de mercancía entre Sao Paulo y el estado de Paraná, sino entre Brasil y Colombia, por ejemplo, o entre Brasil y Australia. Es decir, es entre países y a veces entre territorios aduaneros que son más que países, que son uniones aduaneras o en el caso de Europa, una unión monetaria. Entonces, eso nos hace que primero identifiquemos estas áreas que son comunes en todo lado, cuyo conocimiento y cuyo estudio va a ser también común y va a poder ser aplicado en cualquier otra parte del mundo. Hace un rato hablábamos del sistema armonizado de asignación y codificación de mercancía. Ese lenguaje es el mismo en Brasil que en Colombia, que en la China, que en cualquier parte de todos los países que seamos o que apliquemos ese sistema, que son más de 200, de acuerdo con lo que dice la página web de la Organización Mundial de Aduanas. Hablábamos también del Código del Valor de la OMC, que por lo menos practicamos 165 países y nos dan una base imponible en 165 países, por lo menos, de cómo valorar la mercancía. No existe otra base imponible tan importante como esa a nivel mundial. Una base
que maneja todos los tributos al comercio exterior, que va a influir en todos, porque si bien es para hallar los derechos de aduana, usualmente para ver los impuestos que se pagan por la importación, como es el impuesto al valor agregado, también esa base imponible que sirve para los derechos de aduana, usualmente se va a adicionar con los derechos de aduana y va a ser la base a su turno de impuestos como el impuesto al valor agregado. Otro tema en el cual encontramos una fuente internacional muy grande, y eso dice también que la jurisprudencia interna de muchos países puede ser aplicable dentro del territorio de otros tantos porque está desarrollando la misma legislación, que es una legislación, en este caso, de la Organización Mundial de Comercio. También hablaba del convenio de Kioto de armonización y simplificación de regímenes aduaneros para decir Kioto, que ahora está también en reforma para actualizarlo a los nuevos cambios. El último fue en 1999, comenzó a regir como en el 2006. Hoy estamos revisando nuevamente Kioto para adaptar Kioto a la modernidad. Puede servir de base para que todos los países traten de seguir los mismos parámetros, porque lo ideal, doctor Trevisan, es que los requisitos que existen para exportar una mercancía de Brasil sean los mismos que existen para exportar una mercancía de Colombia, o los requisitos que existen para exportar una mercancía de Brasil a Colombia sean los mismos que existen para exportar una mercancía de Colombia a Brasil. Es decir, debemos facilitar, debemos armonizar la legislación, debemos globalizarla lo máximo posible, porque eso no va sino en facilidad del comercio. No quiere decir que se descuide la producción nacional, no quiere decir que no se tenga que tener cuidado con aquellas cosas que haya que cuidar, pero facilitar todo aquello donde se pueda, creo que es muy importante. Ahora, como comercio exterior y aduanas estudian profesionales de diversas carreras, los invito a todos a que no desfallezcan en su intento, pero que lo miren desde una mente amplia. El tema no es simplemente jurídico, el tema no es simplemente de negocio, el tema no es simplemente de control, el tema no es simplemente de comercio internacional. Es un tema que integra muchas disciplinas, que la miran además los funcionarios públicos, pero también los particulares. La idea es abrirnos, la idea es estar asistiendo a cursos de actualización que, por ejemplo, ahora en la pandemia proliferan y muchos de ellos sin ningún tipo de costo. Es aprovechar todo lo que hay y es ver uno un poco todo lo que está pasando no solo en su país, sino en el mundo en general. Gracias, Germán. Este mensaje, y te digo, es un mensaje recurrente en las conversas que tengo con grandes autores de derecho aduanero. Es no hacer la mirada solo al derecho nacional y no hacer la mirada solo al derecho. O sea, además de tener un carácter internacional, tiene un carácter interdisciplinario, interáreas. Entonces, es importante para los aduaneros conocer otras áreas y la legislación internacional. Muchas gracias por la conversa, muchas gracias por compartir su experiencia con nosotros. Se você gostou da conversa com o professor Germán, deixa aí o seu joinha, inscreva-se no canal Portal Aduaneiro no YouTube, ative a sinetinha para ser avisado sobre novas publicações. Já tem um grande acervo de livros aí no Portal Aduaneiro sobre direito aduaneiro nacional e internacional. E siga a gente também nas redes sociais, Facebook e Instagram, Portal Aduaneiro, onde você encontra publicações diárias.